Un tiempo con Dios para meditar todo el día. El proceso en la vida de Jonás. Y leemos en el libro de Jonás, en el capítulo 2, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Un proceso en la vida de Jonás, viendo la vida de David, de cómo teniendo un llamado y siendo una persona ungida para ese llamado que Dios le da a David, estudiando un poco su vida, vemos que aún siendo una persona ungida, necesitó pasar por un proceso, que no todos los procesos en los cuales pasamos en nuestra vida tienen que venir de parte de Dios, no todos, pero hay procesos que sí vienen de parte de Dios, formando nuestro carácter y con un propósito especial para extender su reino. Yo tengo que aprender qué cosas vienen como resultado de ese proceso y qué cosas no vienen. Con todo lo que hemos estudiado ya podemos entender qué cosas vienen como consecuencias de nuestras decisiones y qué cosas vienen realmente como un proceso, como algo que Dios prepara para nuestra vida con un fin específico, sobre todo con el principal de poder predicar su evangelio y llevar el mensaje. Entonces, viendo la vida de David, hoy podemos también comparar un poco la vida de Jonás, viendo cómo Dios prepara 4 cosas en su vida, haciendo de ello un proceso para que pudiese entender la importancia de una vida para Dios. Su palabra dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo que Dios hizo aquí con este pueblo de Nínive, a través de Jonás, haciéndole un llamado para llevar su palabra de arrepentimiento allí este pueblo de Nínive. Y Jonás se negaba por diferentes circunstancias que ya hemos hablado. Pero lo importante de este tiempo con Dios para meditar todo el día hoy es ver cómo hubo un proceso también en la vida de Jonás y cómo eso también nos enseña a nosotros. Nos enseña cómo cosas que pudo haber hecho Jonás también aplican a cosas que nosotros hemos hecho. Y es lo importante cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos a veces un reflejo de nuestra vida en ella y qué hicieron estos personajes para poder salir de allí. Por eso siempre la palabra de Dios nos va a bendecir. ¿Y qué preparó Dios primero? En el capítulo 1, versículo 7, siempre hablando de Jonás, dice que preparó un pez, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Preparó algo, preparó un tiempo de quietud, un tiempo de reflexión, un tiempo o un lugar desde el cual él pudo meditar, él pudo reflexionar. Porque dice el versículo que leímos que desde allí oró. No hubiese orado, y vemos que desde el capítulo 1 no oró. Solamente trató de huir cuando vino la tempestad en el mar. Le preguntaban qué era y él no decía. Después, cuando algo dijo, decidieron botarlo al mar. Pero haberlo botado al mar y haber enviado un pez fue algo que Dios preparó con un propósito especial. No dice que lo tragó un tiburón ni una ballena como algunos colocan. Dice que un gran pez, no sabemos qué pez sería. Pero lo primero que Dios preparó fue un tiempo de quietud, de reflexión.
Y Dios siempre prepara tiempos donde nosotros estamos quietos y debemos meditar y pensar qué es lo que Dios quiere hablarnos. Lo segundo que Dios preparó fue una planta. En el capítulo 4, versículo 6 dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Lo segundo que Dios preparó fue un refugio, un lugar donde pudiese sentirse cómodo, donde pudiera librarse de su malestar, de su dolor de cabeza, de su enojo, de su ira. Dios siempre va a preparar un lugar, un refugio donde podamos estar. Por eso Él es nuestro refugio, nuestro adulam, donde podamos alegrarnos. Y Jesús lo ha hecho. Tal vez si traemos a memoria lo recordaremos, pero Dios ha sido nuestro refugio. La tercera cosa que Dios preparó está en el capítulo 4, versículo 7. Dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Dios preparó algo para que acabase con eso que le daba comodidad y confort a Jonás, eso que lo hacía sentir cómodo, eso que lo hacía sentir alegre. Y Dios a veces prepara cosas para quitar de nuestra vida lo que nos hace sentir alegres, cómodos, sentirnos satisfechos, pero que no es dentro de la voluntad de Dios. Por eso muchas cosas que tal vez a veces no se dan, negocios, amistades, relaciones, que no están dentro de la voluntad de Dios, que nos unen a un yugo desigual, muchas veces no se dan cuando Dios interviene, cuando Dios prepara y permitimos que Él prepare. Cuando nos estrellamos es porque sencillamente no escuchamos a Dios. Pero dice que preparó un gusano y el mismo gusano acabó con la calabacera, con el refugio que Él tenía. Y sabes, es necesario a veces pasar por desiertos y no por cosas grandes, porque Dios no nos prueba ni nos disciplina con cosas tremendas. Pero sí hay cosas que nos sirven y nos pasan por un desierto para poder saber dónde está nuestro corazón realmente. El pueblo de Israel fue probado 10 veces de camino a la tierra prometida y no fueron aprobados en ninguna de las 10. Solo hubo queja. Y hay veces Dios prepara circunstancias en nuestra vida para ver en dónde está nuestro corazón, para ver si nuestra alegría está en lo que tenemos o en el Dios que tenemos. Porque Jonás se alegró por la calabacera, pero no se alegró porque Dios le había dado la calabacera. Y Jonás se enojó porque Dios le quitó la calabacera, pero no entendió que no le pertenecía a él, que eso era de Dios. Y Dios sencillamente estaba probando el corazón de Jonás para ver en dónde estaba. Se preocupó más por la calabacera que por las 120,000 personas de Nínive. Y eso fue lo que Dios quiso descubrir en medio del proceso con Jonás, tratando de formar un corazón correcto. Entonces Dios preparó un pez, preparó una planta y preparó un gusano, pero en el capítulo 4, versículo 8 dice que preparó un viento recio. Dice: y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí morirme que la vida. Un viento recio. La palabra nos muestra acerca de este significado de viento recio. Viento en el hebreo significa ruach, aire, aliento, espíritu, neuma. Pero no en todos los versículos tiene el mismo significado. En algunos habla acerca de los 4 vientos. Viento significaba a veces un calor muy fuerte, sequías, como vemos en Génesis. Pero también era un aliento refrescante de las lluvias. Eso lo dice Proverbios, el primer libro a Reyes. Con Dios también preparó un viento
oriental para abrir el Mar Rojo, eso está en Éxodo. El comercio marítimo dependía de los vientos para navegar allí. Simbólicamente los 4 vientos representan 4 puntos cardinales, etc. O sea, no siempre la palabra viento en cada versículo que encuentres tiene el mismo significado. Pero aquí en Job está hablando de un respiro. Está hablando acerca de un aliciente. Y dice que el sol hirió a Jonás, mas no fue el viento recio solano. No fue el viento el que hirió a Jonás, sino el sol fuerte. Dios preparó también un aliento, un toque, un rúa, un espíritu. Un nuevo empezar, un nuevo comienzo en la vida de Jonás, para que pudiera entender que era más importante la salvación de una persona que el enojo de otra por la salvación de una persona. Un hermoso proceso en la vida de Jonás, enseñándonos que Dios da segundas oportunidades, enseñándonos que la salvación es para todos, enseñándonos también que no podemos escondernos de Dios, enseñándonos tantos principios que nos muestra este libro de Jonás. Nos enseña que solo en la obediencia hay autoridad, que en la carne no hay garantía de cumplir el propósito de Dios para nosotros. Qué hermoso recuento de lo que Dios prepara en la vida de Jonás, y nos muestra un proceso en su vida donde aprendió él, aprendió el pueblo de Nínive y aprendemos nosotros. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta mañana, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por darnos la bendición de entender que somos llamados por medio de tu Hijo Jesucristo, que hemos sido ungidos, que hemos sido sellados por tu Santo Espíritu, que tú nos das provisión y protección, Dios, que tenemos que entender cuál es nuestra identidad en ti, Jesús, que todos necesitamos un proceso y que los procesos nos ayudan en nuestra vida, que tenemos que entender de qué tipo de procesos hablamos y qué es lo que viene de ti y qué no viene de ti, Señor. Entendemos que tú eres bueno, Dios. Y gracias, Padre, por cada enseñanza, gracias por cada mañana que nos levantamos con un devocional, gracias por cada mañana que hay un aliento de vida. Gracias, porque también tú preparas en nuestra vida tiempos de quietud, de reflexión, también preparas un refugio hacia Adulam. También quieres que quitemos de nuestra vida lo que nos hace estar en una zona de confort, Dios, y olvidarnos de lo que es más importante y prioritario. Y gracias porque tú también das un nuevo comienzo a nuestra vida. Tú haces todas las cosas nuevas en nosotros. Por eso hoy te bendecimos y te decimos que recibas toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias, Hijo, por morir en la cruz y ser nuestro Señor y Salvador. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos y revelarnos tu palabra. Te amamos y te bendecimos, Padre, y hoy hemos entrado al trono de la gracia a través de tu Hijo Jesucristo y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.